Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Unos minutitos, por favor, y empezamos. Sí, vamos a darnos unos minutos, por favor. Muy bien. Bueno, muy buenas noches con todas ustedes. Un gusto acompañarlos el día de hoy. Bueno, vamos a tocar un tema muy importante, que es lo que son los factores y riesgos psicosociales asociados al manejo de estrés y el síndrome de burnout, que es más conocido como el síndrome del quemado. Vamos a identificar en esta sesión cuáles son aquellos factores psicosociales que tenemos, qué podemos hacer, qué medidas podemos tomar también para justamente poder lidiar con este aspecto, tomando en cuenta que dentro de lo que es la parte de psicología ocupacional, el riesgo psicosocial es algo que tenemos en el ambiente laboral, ¿ok? Que si no lo controlamos en realidad puede ser perjudicial para la salud. Es por eso que es importante desde el punto de vista de la psicología ocupacional o de la salud psicológica que tenemos que conocer y abarcar. Es por eso que quiero compartir con ustedes como para parte de la introducción, para poder entender un poco a qué nos estamos refiriendo con esto. Vamos a ver a continuación este video. Vamos a estar muy atentas para justamente poder. Riesgos psicosociales. Carga mental. Estrés. El estrés es aquella tensión provocada por situaciones agobiantes. Algunas de sus causas son elevada presión laboral y baja remuneración personal y o económica, elevadas demandas emocionales asociadas al trabajo por la exposición social que implica el mismo, equilibrio inestable entre la vida laboral y la personal, elevado grado de atención que se ha de mantener durante la conducción. Las consecuencias derivadas de este riesgo son fundamentalmente de tipo psicológico. Pueden llegar a materializarse en estados de ansiedad y depresiones. No obstante, también existen consecuencias de carácter fisiológico como taquicardias y úlceras estomacales, entre otros. Algunas normas básicas para evitar este riesgo son: evitar en la medida de lo posible permanecer durante periodos largos de tiempo en soledad, aprovechando las paradas prolongadas para hablar e intercambiar experiencias con los compañeros. Procurar establecer un equilibrio entre la vida laboral y personal, compaginando la familia y amistades con el trabajo. Mantener un buen estado físico, realizando ejercicio de manera habitual. Reducir la ingesta de productos que generen hiperactividad. Controlar la tendencia al sobrepeso. Realizar técnicas de control de la respiración y relajación física y mental. Muy bien, ¿qué podemos entender sobre este tema? Factores y riesgos psicosociales, ¿qué conocemos sobre justamente esta parte que es trascendental en realidad para todo lo que vayamos a desarrollar a lo largo de estas sesiones? ¿Quién me comenta un poquito acerca de lo que acabamos de ver ahora? Muy bien, bueno, poco a poco vamos a ir conversando porque igual como les comentaba, tenemos diferentes tipos de actividades que vamos a desarrollar a lo largo de la sesión de hoy día. Cuando nosotros hablamos acerca de lo que son los factores y riesgos psicosociales en el trabajo, tenemos que tomar en cuenta algunos puntos, ¿ok? Entre ellos es justamente que los factores psicosociales en el trabajo son condiciones
están presentes en la situación laboral. Es decir, están relacionadas, ¿bien? A todo lo que tenga que ver con la organización del trabajo, tiene que ver con el entorno social, la realización de las actividades, porque todo esto al final puede influir de forma positiva o negativa. Es decir, nosotros podemos determinar que existen diferentes tipos de factores psicosociales, como creo que en una sesión anterior lo vimos. Bien, que es por ejemplo la carga de trabajo, todo lo que tenga que ver con factores intralaborales, extralaborales y factores individuales. Bien, es así que justamente hoy día vamos a reforzar un poco este punto porque, repito, estos factores pueden influir de forma negativa o positiva, dependiendo mucho de cuál sea realmente este entorno en el cual nos encontramos. Bien, ¿qué son entonces los factores psicosociales como tal? Bien, estos factores, ¿ok? Son condiciones que están relacionadas, repito, a la organización del trabajo. Bien, y según la Organización Mundial de la Salud, bien, estos factores influyen en la salud y bienestar del trabajador, el desempeño y la productividad, el clima laboral y las relaciones interpersonales. Bien, influye entonces en esos tres factores: la salud, el desempeño y el clima laboral y las relaciones interpersonales. ¿Cuáles son aquellas características que tenemos? Bien, cuando hablamos de estos factores, primero que son subjetivos y varían entre los trabajadores, es decir, no es algo que se pueda detectar con tanta facilidad en el sentido de que no es algo que pueda ser tan objetivo, sino que como proviene de una emoción, como proviene de lo que esta persona está sintiendo, porque es propia del ser humano, va a variar. Es decir, no podemos generalizar entre todos los trabajadores y decir, no, este grupo tiene esto, este grupo no, porque repito, son subjetivos. Por ejemplo, de repente para mí la carga laboral no es tan riesgosa como para mi compañero. ¿Por qué? De repente yo lo puedo superar mejor, tengo mejor afrontamiento del estrés, tengo mejor desarrollo de mi tiempo, mientras mi compañera no lo tiene. Por eso es que hablamos de que son subjetivos. También se ven influenciados por la cultura organizacional. Si la cultura de la empresa está asociada a una cultura de seguridad en la que realmente estemos proyectando en que esto tiene que mantenerse en el tiempo, ¿ok? Vamos a tener más control con la seguridad y la salud que si no tuviéramos exactamente esa cultura bien registrada. Por ejemplo, hay personas que saben y soy conscientes de que tienen un horario de trabajo, ¿ok? Y que el horario es de, por ejemplo, no sé, pues de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Por ende, pasada esa hora ya no tienen que trabajar porque no está dentro de su horario. Entonces, si la empresa está justamente desarrollando que existe una cultura de salud, de seguridad y que hay que respetar los horarios, las personas van a verse influenciadas por ello y no van a trabajar más o no van a tener estas crisis de sobrecarga. Pueden ser positivos, motivadores o negativos, estresores, porque la atención o la presión muchas veces puede ser positiva, porque me va a motivar y me va a incentivar a querer cumplir más con mis objetivos. Si esto yo lo acumulo como la sobrecarga de trabajo, la presión, las malas relaciones interpersonales, la mala comunicación, se pueden tornar negativos o estresores. Como por ejemplo, la falta de claridad de funciones, cuando no tenemos exactamente qué hacer, cómo hacer, porque han cambiado de repente o había una reestructuración de estas actividades, ¿ok? Y no están claras cuáles son esas funciones, se generan justamente estos motivos estresores. Alta carga laboral, las relaciones interpersonales conflictivas, justamente lo que les manifestaba, y la falta de participación en la toma de decisiones. Cuando el líder llega a ser muy impositivo, ¿ok? Esto también puede afectar mucho en las decisiones, perdón, puede afectar mucho en las relaciones laborales, ¿ok?
¿Cuáles son estos principales factores psicosociales en el trabajo? Hablamos de los factores más comunes, que es la carga de trabajo, la falta de control, la ambigüedad o conflicto del rol, un liderazgo deficiente, la falta de apoyo, el reconocimiento insuficiente, la inseguridad laboral y la conciliación de vida y trabajo. ¿Ok? Entonces, estos son algunos factores psicosociales que están justamente desarrollándose en el trabajo. Hablamos también en el tema de la comunicación efectiva, de quizás también el tema de la ausencia de casa, la doble presencia, son factores que pueden verse influenciados. Como les digo, nosotros teníamos tres tipos: los factores intralaborales, extralaborales y factores individuales. Los factores individuales están asociados más a aquellos que vienen propios del ser humano, aquellos que somos conscientes que no lo tenemos que hacer, sin embargo, igual se hacen. Por ejemplo, subir y bajar las escaleras con las manos llenas, yo sé que puedo tener un accidente, sin embargo lo hago. Trabajar más horas de lo que debería, acumularme de trabajo, no gestionar bien mi tiempo o generar relaciones o climas hostiles dentro de mi trabajo. ¿Cuáles son estos principales factores? Ya desglosándolo un poco más. Por ejemplo, cuando hablamos de la carga de trabajo, hablamos de un exceso o insuficiente tareas designadas o asignadas. Bien, hablamos también de la presión por cumplir con tiempos o metas irreales. Muchas veces el líder o el jefe más que nada en estos casos, habla de que se compromete, que es lo que ha pasado en algunas organizaciones en las cuales yo he dado ciertas asesorías, en el que perdón, que el jefe tiende a generar muchas metas, ¿ok? O se compromete a realmente hacer todo, ¿ok? Pero al momento que esto tiene que ejecutarse, no se es muy consciente quien realmente lo ejecuta son sus mismos equipos de trabajo y no siempre se dan abasto. Entonces, aquí, por ejemplo, es importante siempre la comunicación, las relaciones laborales, en la que el mismo trabajador tenga la facilidad, tenga la confianza de poder expresar esto y no se siga acumulando para luego evitar ausencias o evitar ciertas situaciones que pueden generar en conflictos laborales. Bien, hablamos también sobre el control sobre el trabajo y esto se refiere a la falta de autonomía para tomar decisiones y un bajo nivel de participación en aspectos que afectan su labor. Es decir, cuando las personas se sienten muy limitadas en poder ser proactivas en el centro de trabajo. Es decir, mira, tengo que innovar con esto porque tengo que manejar esto de esta forma, siento que esto me va a ayudar a crecer y simplemente hay como que ciertos bloques en los que dices, no, esto no se va a ejecutar, esto no se puede desarrollar y de cierta forma comienzan con las limitaciones. Y hablar de bajo nivel de participación es cuando de cierta manera, ¿ok? No estamos impulsando al trabajador bien a que pueda manifestar, ¿ok? O que sea partícipe de alguna decisión importante que puede influenciar al final en su trabajo. Hablamos también de un apoyo emocional, que es la escasa colaboración entre compañeros o supervisores, ¿ok? Y la falta de reconocimiento o retroalimentación positiva. Es importante que al trabajador en todo momento exista una forma en que éste se sienta motivado. Por ejemplo, el que se realicen actividades, campeonatos, reconocimientos, formas de que el trabajador pueda estar siempre involucrado en las actividades. De lo contrario, simplemente va a mantenerse y va a llegar a lo que se conoce como un desgaste profesional en el que definitivamente el no querer involucrarse o no querer involucrarlo, perdón, en ciertas actividades y mantenerlo siempre en este perfil bajo, en este perfil, hace que la persona al final diga, no, aquí ya no tengo dónde crecer, ya no tengo más dónde avanzar, se siente estancado y muchas veces renuncia. Bien.
Otro aspecto son las relaciones interpersonales, donde muchas veces hay climas, ¿ok? Con hostilidad, bien, acoso laboral o discriminación. Hablamos de una falta de respeto o comunicación deficiente. Aquí muchas veces, repito, cuando no existe una comunicación transversal, se generan dificultades durante los días de trabajo. Reconocimiento y recompensas, cuando muchas veces existe una injusticia en una evaluación de desempeño o hay una poca valoración de logros y refuerzos. ¿Bien? Que esto normalmente pasa cuando la persona ha alcanzado ciertos límites y su trabajo no está siendo reconocido, no está siendo valorado, y es como que, pero es parte de tus funciones, pues, ¿no? Es lo que tienes que hacer. ¿En qué más te podemos reconocer? ¿Ok? Y de igual forma, cuando hay una evaluación de desempeño, no existe tampoco una valoración que sea realmente trascendental para el trabajador o que le permita, por ejemplo, poder obtener algún ascenso. Bien, eso también es un poco difícil porque las personas al final se sienten desmotivadas y ya no continúan desarrollando sus actividades con normalidad. Bien, otro aspecto es las oportunidades de desarrollo, donde existe una escasa participación y capacitación en el crecimiento profesional y la falta de promoción interna. Luego tenemos la estabilidad laboral, que es el temor al despido, la inestabilidad contractual, ¿ok? Y cambios constantes en la organización. Esto se refiere más cuando todo el tiempo la empresa está cambiando. Y hablamos, por ejemplo, de que en esos casos hay empresas que tienen un solo horario, un solo turno, perdón. Y luego de un momento a otro dicen, no, vamos a abrir otro turno. ¿Ok? O de cierta forma tienen un régimen y luego a la semana dicen, no, hay que cambiar este régimen. Estamos en una cantidad de trabajadores, ahora hay que hacer reducción de personal. Entonces, cuando hay constantes cambios, afectan directamente la estabilidad del trabajador, por lo que este ya no se siente muchas veces seguro y tiende a buscar otras oportunidades laborales, porque es consciente de que puede justamente haber algún tipo de situaciones complicadas en la que se pueda quedar justamente sin trabajo. Hablamos de un equilibrio también entre trabajo, vida y persona. Esto es cuando existen jornadas extensas de trabajo o trabajo en días de descanso. Y además la dificultad para conciliar entre la vida laboral y familiar, lo que es conocido como la doble presencia, cuando el trabajador lleva problemas de su casa al trabajo y los problemas del trabajo a su casa. Es importante reconocer que cuando nosotros hablamos de estos tipos de situaciones en específico, hay que ser conscientes de que el trabajador cuando se ve muy saturado y no identificamos esto, puede tener claramente un tipo de indicio para algún accidente. Y es importante recalcarlo porque todos los profesionales, nosotros como profesionales de la salud psicológica del trabajador o el bienestar emocional del trabajador, tenemos que ser muy exhaustivos con cada evaluación que realizamos. Tenemos que realmente aprovechar las capacitaciones, los talleres, las asesorías psicológicas que se brindan en las organizaciones para poder exactamente identificar qué está sucediendo. Muchas veces el trabajador no tiende a hablar porque tiene temor, tiene miedo, entonces prefiere mantener siempre todo en perfil bajo. Y es ahí donde viene la intervención psicológica para poder identificar todo ello. ¿Ok? Por ejemplo, cuando hablamos de carga de trabajo, esto se refiere, como les decía, al exceso de tareas, tiempos reducidos, la falta de control, ¿ok? Imposibilidad de tomar decisiones, ambigüedad o conflicto del rol, no saber claramente lo que se espera del cargo, un liderazgo deficiente, hablando del líder tiende a ser muy impositivo. La falta de apoyo, ausencia de respaldo del equipo o la jefatura cuando los dejan solos y no hay esto de querer avanzar o hacer cosas distintas.
el reconocimiento insuficiente, no valorar el esfuerzo, la inseguridad laboral y lo que ya hemos visto, la conciliación, cuando también, repito, hay horarios extensos y poco tiempo para la familia. Bien, los riesgos psicosociales no gestionados pueden también generar consecuencias en tres niveles. ¿Cuáles son aquellas consecuencias de estos factores psicosociales negativos? La primera, para el trabajador, hablamos de un estrés crónico, ansiedad y burnout. ¿Ok? Trastornos musculoesqueléticos o cardiovasculares, problemas familiares o de relaciones personales. ¿Ok? Tenemos, repito, tres consecuencias para el trabajador, para la empresa y para la sociedad. Para el trabajador, nuevamente, estrés crónico, trastornos musculoesqueléticos o cardiovasculares y problemas familiares o de relaciones personales. Aquí es donde el trabajador puede generar lo que es conocido, bien, como un accidente cerebrovascular, puede tener parálisis parcial, puede generar algún tipo de cirrosis, por ejemplo, porque cuando la gastritis no está controlada puede llevar a algo mucho más grave. Es importante entender de que esto sí es factible. Para la empresa, un aumento del ausentismo y rotación de personal, porque ya definitivamente las personas, al no sentirse tan compenetradas en el trabajo, no sentirse tan conectadas, no tener esa integridad que quisieran, porque perciben que no lo están teniendo por parte del empleador hacia ellos, es como que cuando comienzan ya a distanciarse un poco de esto. Hay una disminución del rendimiento y la productividad y se crea un mal clima laboral y conflictos frecuentes. Y para la sociedad, mayor carga en los servicios de salud, reducción de la calidad de vida laboral y costos asociados a un tratamiento de enfermedades ocupacionales. ¿Cuáles son aquellas enfermedades ocupacionales a las cuales nosotros estamos expuestos? Recuerden de que el estrés crónico, ¿ok? El estrés como tal o el burnout, perdón, no es una enfermedad ocupacional. El estrés nos lleva a enfermedades ocupacionales, como por ejemplo la fibromialgia, una gastritis crónica, te puede llevar a un derrame cerebral, a problemas cardíacos. Es el estrés el que te lleva a tener este tipo de enfermedades ocupacionales. Bien, ¿cuál es el impacto en la salud del trabajador? Si lo vemos perdón, si lo vemos desde un impacto físico, podemos hablar de una fatiga crónica, trastornos cardiovasculares, problemas digestivos, un dolor musculoesquelético. Desde un impacto mental, ansiedad y depresión, trastornos del sueño, irritabilidad o burnout o aislamiento social. Y desde un impacto organizacional, mayor rotación y ausentismo, reducción de productividad y aumento de los conflictos laborales. ¿Qué podemos hacer para poder prevenir y qué estrategias de autocuidado podemos tener? Si hablamos desde una prevención organizacional, es importante aprender a poder desarrollar un liderazgo saludable, participación de los trabajadores, claridad en funciones, reconocimiento y evaluaciones periódicas. Bien, es importante saber desde que si nosotros podemos lograr prevenir desde un ámbito organizacional, se pueden obtener mayores beneficios. Como les digo, hablamos de una prevención organizacional y una prevención individual. La prevención individual es el manejo del tiempo, por eso es importante siempre poder desarrollar talleres de gestión del tiempo para que el trabajador aprenda también cómo distribuir su tiempo durante sus días de trabajo. Bien, las pausas activas, es importante impulsar estas pausas. En muchas empresas no realizan estas pausas. Y es básico que tú como profesional de la salud puedas impulsar esto. Hacerlo, ustedes saben que las pausas activas se deben realizar dos veces durante el día, en la mañana y en la tarde.
¿ok? Si la empresa, por ejemplo, en ese momento no tiene instaurada esta buena práctica, bueno, hay que dar iniciativa para que se desarrolle. Bien, por ejemplo, en una empresa donde también estaba laborando, lo que hacíamos era, por ejemplo, a las 11 de la mañana se tocaba como una cornetita, ¿ok? Se llamaba el Pare para la Vida. Ahí, por ejemplo, todos los días a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde hacíamos pausa activa. Bien, porque era una forma ya también de incentivar y el trabajador ya estaba consciente que a esa hora sí o sí realizábamos esta actividad. Bien, la expresión emocional motivará que siempre puedas hablar, conversar y hábitos saludables con respecto de repente a la nutrición también. Hay que acostumbrar al trabajador a que tenga una buena alimentación. ¿Cuál es el rol de la empresa y del trabajador en estos aspectos? Por ejemplo, desde la empresa debe identificar y evaluar cuáles son estos riesgos psicosociales. Debe haber un monitoreo psicosocial una vez al año. Si tienes alto nivel de rotación, tiene que ser mínimo 2. Implementar medidas preventivas y correctivas y promover una cultura de cuidado y respeto. Y desde el trabajador debe comunicar sus necesidades y dificultades, participar en actividades de mejora y desarrollar habilidades personales para la adaptación. ¿Ok? ¿Cuáles son cómo es que se desarrolla esta evaluación de los factores? Como les dije, existe el cuestionario de riesgos psicosociales, que es el ISTAS 21, el suceso, o la versión peruana, que es el CENSOPAS, ¿ok? Para poder tú realizar el CENSOPAS tienes que estar debidamente certificado, porque de lo contrario no puedes ingresar a la plataforma para realizar este tipo de evaluaciones. Y también lo realizas a través de entrevistas, focus group o análisis de incidentes críticos. Bien, la evaluación debe ser confidencial, participativa y enfocarse siempre en la mejora continua. Muy bien, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor? ¿Todo está claro? Muy bien. Vamos entonces a desarrollar la siguiente actividad. Bien, como dice aquí, en parejas, los participantes van a escribir 3 palabras que asocian como ambiente laboral negativo o estrés en el trabajo, ¿ok? Y luego vamos a compartirlo en grupo. Bien, repito, en parejas, los participantes van a escribir 3 palabras que se asocian, perdón, con ambiente laboral negativo o estrés en el trabajo. ¿Eh? Y luego vamos a compartirlo en el grupo para poder agrupar estos conceptos y luego tener esta reflexión final. ¿Ok? Que justamente vamos a atacar esta primera parte de los factores psicosociales. Bien, así que voy a formarlos por grupos. ¿Ok? Perdón, para parejas. Bien, vamos entonces a... Para esta actividad tenemos 5 minutos, no, vamos a darle 6 minutos, ¿ok? Vamos.
Muy bien. ¿Alguna pareja, por favor, dos voluntarias que quieran compartir justamente lo que hemos trabajado ahora? Tenemos a Bianca, Celeste, Claudia, Joana, Magdiel. Celeste, te escuchamos. Sí, buenas noches. ¿Sí me Hola escuchas? Celeste, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿sí te escuchamos? Bueno, una de las palabras que puse con mi compañera es hostilidad. Cuando, por ejemplo, el entorno laboral se vuelve como intimidante, ¿no? Hay actos ofensivos, abusivos a veces contra los trabajadores. Entonces eso genera pues que sea un ambiente laboral negativo, también que el trabajador sufra un estrés y no esté cómodo en esa área. Ujú. Eh, el otro sería la falta de reconocimiento también. Por ejemplo, cuando los empleadores, los empleados no se sienten valorados por el trabajo que están realizando, tal vez no reciben recompensas ni reconocimientos por su desempeño, entonces eso hace que se sientan desmotivados y no tengan un gran pues compromiso, ¿no? Por el trabajo o sea, ya no están motivados a dar lo mejor en ello. Ujú. Y Muy por bien. Y por último, está lo que son las injusticias. Por ejemplo, cuando hay algunos trabajadores que cargan más, ¿no? Con trabajo, mientras que otros tienen menos responsabilidades a pesar de estar en el misma área de trabajo, ¿no? Entonces eso les genera pues estrés, también como resentimiento entre ellos y todo ello, pues no conlleva que haya un ambiente laboral negativo. Ok, Celeste, perfecto. Muchas gracias. ¿Con quién lo trabajaste? Con Claudia Ordóñez. Muy bien. ¿Alguna otra pareja más? Muy bien. ¿Alguien más por aquí, por favor? Tenemos a Claudia, Joana, Celeste. Muy bien. ¿Alguien más por aquí? Ok. Joana nos pone las palabras relacionadas que esto tuvo en cuenta fue el acoso en el trabajo, la desmotivación y el autoritarismo. Muy bien, ¿alguna de ustedes considera que justamente estas palabras que hemos realizado, que ustedes justamente han visto, ¿ok?
¿Coinciden con lo que entendemos por factores psicosociales? ¿Quién me puede dar algún comentario justamente en relación a lo que hemos visto ahora? ¿Alguien quisiera acotar algo, por favor? Muy bien, seguimos entonces. Bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que son, bueno, este punto tan importante, que es el estrés laboral o el síndrome de burnout. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de lo que es el estrés, podemos decir que es una reacción normal y saludable frente a un cambio o desafío. Es decir, el estrés es un estado emocional en el cual la persona se ve afectada porque de cierta manera no sabe cómo controlar estos cambios o se deja llevar mucho por el lado más emocional que racional. Bien, esto es porque de cierta manera hay mucho la tendencia a sobrepensar. El estrés se asocia mucho a eso, que cuando el ser humano sobrepiensa en cada una de las actividades que realiza y no tiene con claridad que a veces dejarse llevar por esto puede perjudicar su salud física. ¿Ok? Porque cuando el estrés continúa por más de una semana, se prolonga mucho en el tiempo, afecta directamente la salud. Por eso es importante, ahora vamos a ver de qué forma esto se puede controlar y cómo lo podemos aplicar justamente en la vida laboral. Es importante dar a entender de que hay que aprender a reconocer el estrés. Hay que identificar y saber que el primer paso es que existe esta palabra y que puede tener cierta presencia en la vida de las personas. Si no se identifica esto como tal, vamos a seguir pensando que todo marcha bien y que esto es parte ya de la vida y que el estrés es parte de tu vida. No, ¿ok? No hay que entenderlo desde ese aspecto, porque todos experimentan estrés de manera distinta. Y es importante saber de que algunos se pueden irritar, ¿ok? Y otros pueden tener algún tipo de malestar, dolor de cabeza, malestar estomacal, etcétera. Hay que identificar también que hay situaciones que pueden provocar estrés. Bien, una vez que tú reconozcas cuáles son estas señales, puedes empezar a manejarlo. Estas situaciones se reconocen como tensionantes. Pueden estar asociadas a temas de familia, la escuela, el trabajo, etcétera. Una vez que tú comprendas de dónde viene el estrés, vas a poder lidiar con cualquier situación. ¿Esto qué significa? A veces se puede llegar a pensar que el estrés es ocasionado por un tema personal, pero en realidad está asociado a un tema más laboral. Cuando más que nada las personas que a veces suelen hacer teletrabajo confunden mucho en este nivel su estrés. Pero por eso es importante que primero reconozcas, ¿ok? De dónde viene el estrés y cómo puedes hacer para lidiar con eso sabiendo exactamente a raíz de qué se da. ¿Cuáles son aquellas señales que estás enfrentando para poder decir que hay estrés? Hay cambios drásticos de humor, falta de apetito o impulsos por querer comer mucho, sensación de cansancio permanente y dolores de cabeza frecuentes. Y es importante entender de que hay que aliviar el estrés de manera poco saludable, porque se dice que a veces para poder aliviar el estrés se come en exceso, fumar cigarrillos, beber alcohol, consumir sustancias, dormir demasiado o no dormir lo suficiente. Estos comportamientos pueden ayudarte a sentir mejor en un principio, pero pueden hacerte más daño de lo que te pueden llegar a ayudar. Muy bien, para poder entender a qué me refiero con esto, vamos a ver a continuación el siguiente video
y luego vamos a ver qué técnicas nos pueden ayudar antes de hacer justamente esta actividad. Tomemos en cuenta de que el no controlar bien este tipo de situaciones nos puede llevar a lo que se conoce como el síndrome de burnout o el síndrome del quemado. ¿Ok? Y para entenderlo, como les digo, vamos a ver a continuación. ¿Ok? Vamos entonces a continuación a ver el siguiente video. Un momento, por favor. Y luego vamos a proceder a realizar nuestra actividad. Me avisan, por favor, si hasta el momento todo está claro, si tienen alguna duda o alguna pregunta. Como si el instinto del miedo de nuestros Es como si el instinto del miedo de nuestros ancestros todavía viviera allí, listo para oprimir el botón del pánico. Aún en nuestro mundo moderno, este instinto primitivo puede todavía salvarnos el pellejo. En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las reservas del organismo. La respiración se acelera y se hace más profunda, y por esta acción, los pulmones aumentan su actividad y aportan más oxígeno a la sangre. El hígado, una de cuyas funciones es servir como depósito del azúcar de la sangre, en este momento la libera en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo para dar energía extra. Las glándulas suprarrenales también aumentan su producción, vertiendo sus secreciones para estimular el músculo cardíaco, el cual a su vez reacciona aumentando la velocidad de bombeo. En los órganos de la digestión, algunas arterias se contraen, disminuyendo el suplemento de sangre en estas zonas. Esto permite que se cuente con más sangre que necesitan los músculos para pelear o para huir. Y todo esto pasa en una fracción de segundo. Como cualquier animal, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre y además para decir un poco lo que piensa. Debe estar preparado ahora para continuar adelante sin ningún efecto dañino. Pero a diferencia de los otros animales, el hombre tiene algo más que instinto. Tiene un intelecto superior y una imaginación brillante y creativa. Desafortunadamente, esta imaginación puede crear peligros irreales y desencadenar tensiones y miedos innecesarios. Tomemos el caso de un estudiante bien preparado bajo la presión de los exámenes. Listo. ¿Y si contesté mal? Ay, no. No me aprobarán. Adiós, bachillerato. No triunfaré en la vida. Voy a ser un fracasado. Ni siquiera podré comprar un auto. Esta amenaza imaginaria de inmediato despierta el instinto del miedo, igual que si el peligro fuera real. En este caso, el peligro no solo fue imaginario, sino también pasajero, y la tensión se alivió. Pero veamos qué pasa si el miedo, despertado por peligros imaginarios, continúa por períodos prolongados. Buenos días, jefe. Sí. Su jefe simplemente estaba preocupado en ese momento. Oh, algo sucede. Está molesto conmigo. Tal vez quiera despedirme. Volvemos a empezar y nuestro hombre está listo para pelear o correr. No tengo por qué soportar eso. Le daré su merecido. ¿Estoy loco? Él es mi jefe. Me echará a la calle. Eso no lo podrá hacer. Antes renuncio. Esa es otra locura. ¿De qué voy a vivir? Tengo una familia que mantener y gastos y... Ni pelear ni correr tiene sentido en esta situación, así que debe tragarse su orgullo junto con todos los preparados bioquímicos no utilizados que fabricó. Así que nuestro hombre literalmente se cocina en sus propios jugos. Si esta situación de tensión mental, basada en el temor generada dentro de uno mismo, se mantiene durante el tiempo del descanso, puede dar resultados muy desfavorables. Puede destruir el reposo, interrumpir los procesos normales de regeneración del organismo y, aún peor,
puede desencadenar la pesadilla de las enfermedades psicosomáticas, lo que significa enfermedades inducidas en el cuerpo por la mente. Si las arterias del estómago permanecen contraídas a causa del permanente estado de alarma, la capa más interior de la pared del estómago carecerá de oxígeno. Las células se desintegran, dejando la segunda capa sin protección, y entonces el ácido contenido en el estómago puede actuar sobre esa segunda capa. Literalmente, se abre paso a fuego y el resultado es una úlcera péptica. En otras áreas hay también problemas cuando el hígado, espoleado por el peligro continuo imaginario, mantiene el aporte de más y más azúcar hacia el torrente sanguíneo. Normalmente, un órgano llamado el páncreas produce una sustancia insulina que mantiene el balance del nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, después de un periodo largo, el páncreas pierde la carrera, lo cual resulta en que queda mucho azúcar en la sangre. Se trastorna así la química del cuerpo y eso puede contribuir para que sea el huésped de otros males. Es infinita la lista de torturas que podemos infringir en nosotros mismos y todas ellas tienen el mismo fin. Todos los lados de la salud pueden trastornarse seriamente si de continuo se despierta el temor innecesariamente. Pero si a este instinto se le permite descansar cuando no hay peligro real, el organismo puede funcionar como debe. Después de todo, la mayoría de los problemas, reales o imaginarios, se resuelven pronto. Y muchas situaciones que en un principio pensamos que nos amenazaban, resulta que solo existían en la imaginación. Buenos días, jefe. Sí. ¿Qué? ¿Ah? Oh, sí, muy buenos días, hijo. Utilizando el sentido común, se reducen al mínimo los miedos y tensiones de la vida y se mantiene el balance de todos los lados del triángulo de la salud. Es como un triángulo, sí, equilátero. Nuestra salud depende del ánimo y del vigor que tus lados hay. Ok, entonces, entendimos de que de cierta manera el estrés, repito, si es que no lo aprendemos a controlar de forma favorable, es decir, lo tenemos latente, porque recuerden de que el estrés, una vez que llega a tu cuerpo, no es que desaparece, simplemente se reduce. Bien, y hay que entender lo que vos viste en el video, que cuando una situación está muy prolongada, ¿ok? Y no le ponemos un alto, no hacemos lo que se conoce como la detención del pensamiento, simplemente esto puede seguir en el tiempo y genera una afectación fisiológica, una afectación que puede dañar al final todos los órganos de nuestro cuerpo. Bien, vamos entonces a desarrollar la siguiente actividad, ¿ok? Vamos a dividirnos en grupos. Bien, cada uno de ustedes va a definir una historia en el que por experiencia ustedes hayan tenido algún trabajador que ha tenido un impacto por estrés laboral, ¿ok? Depende de su experiencia, de la proyección que ustedes han tenido y vamos a resolver las siguientes preguntas. ¿Qué factores psicosociales identifican? ¿Qué síntomas físicos o emocionales se presentan y qué solución ustedes podrían proponer? Por ejemplo, podemos tener la historia de lo que acabamos de ver en el video, ¿no? Un trabajador que de cierta manera ha tenido quizás un conflicto laboral con su jefe y no sabe de qué manera poder abordar. Obviamente esto le va a generar estrés y no sabe cómo enfrentarlo. Por ahí podemos tener otro caso de un trabajador que ha tenido un conflicto con otro trabajador de su mismo equipo. Tienen que enfrentar una situación un poco compleja porque tienen que asumir la responsabilidad de algún incidente y no saben tampoco cómo manejarlo. Bien, en base a la experiencia laboral que ustedes tienen, por favor, van a plantear una historia, ¿ok? Y vamos a responder, ¿ok? Perdón, estas preguntas y en grupo todos vamos a ver si alguna historia de estas
nos resultó familiar. Bien, ok, entonces vamos a dividirnos en grupos, por favor. Bien, y vamos a ir resolviendo esta actividad. No se olviden de estas preguntas. ¿Qué factores psicosociales se identifican? ¿Qué síntomas físicos o emocionales presentan? ¿Y qué solución ustedes podrían proponer? Bien, vamos entonces a nuestras salas. ¿Ok?
Muy bien. ¿Listo, chicos? Me van comentando, por favor, ¿le resultó familiar alguno de estos casos? Perdón, vamos a compartir, perdón, un poco lo que hemos identificado en estos grupos. El grupo número uno, por favor, que nos puede comentar cuál ha sido la historia y un poco resolver estas preguntas. Chicos, recuerden de que esto va sumando también puntos, por favor. Miss, Muy bien, sí, te escucho. el caso que hemos realizado con mi grupo, ¿le puedo leer? Sí, claro, por Ya, supuesto. bueno, el caso que hemos realizado es acerca de un trabajador que ha ingresado a la empresa, a una empresa con contrato indefinido. Por ser nuevo, sus compañeros le asignan casi todo el trabajo a él y también no se presenta no hay una buena comunicación entre sus compañeros, por lo cual no puede quejarse por temor de que lo despidan y que sus compañeros sigan con los abusos. Él ha empezado a perder el Ok. apetito y llega a su casa de mal humor por lo que pasa, por la situación que pasa en el trabajo, y esto genera que no pueda dormir lo suficiente. A la solución que hemos llegado es, bueno, generar una buena comunicación, en este caso entre los compañeros, realizar una reunión para designar el rol que debe tener cada uno, tener los horarios justos y equitativos y que se promuevan el respeto para evitar estos abusos, ¿no? Y los factores psicosociales en este Ujú. caso son la inestabilidad laboral y la carga de trabajo a un solo compañero. Eso sería todo, mis. Gracias. Muchas gracias, excelente. Bien, vamos al siguiente grupo, por favor. Siguiente grupo. Bueno, vimos un caso, por ejemplo, de una trabajadora que se llama Mariana. Ok. Bueno, Mariana trabaja como una asistente administrativa en una empresa, ¿no? En una empresa privada. Y bueno, en este caso, como ella es nueva, su jefe pues le exige también cumplir tareas urgentes, ¿no? Fuera del horario laboral, le escribe, le envía correos para que envíe o le apoye, ¿no? Y muchas veces también pues la llama los fines de semana, ¿no? Entonces ella como es nueva y recién está empezando y es su jefe directo el que le está dando las indicaciones, pues teme decir que no, ¿no? Por miedo a que la despidan o que le digan que no está cumpliendo con sus funciones. Pero esto le ha causado pues digamos ciertos problemas, ¿no? Como que se ha vuelto muy irritable, le cuesta concentrarse, incluso le ha dado un poquito de ansiedad y ya ha empezado a aislarse de sus compañeros, ¿no? Por todo el efecto del estrés. Entonces, algunos factores psicosociales, ¿no? Es, por ejemplo, las exigencias excesivas, ¿no? Que ella tiene fuera de lo que es el horario laboral. Hay cierta, digamos, ambigüedad de su rol porque ella no tiene muy claro los límites, ¿no? Entre, digamos, ya fuera de su horario laboral, no deberían, pues, escribirle o solicitarle, en este caso, información o llamarla, ¿no? Y ahí, pues, el Ujú. temor, ¿no? En este caso, que por decir algo, por decir que no, la lleguen a despedir, ¿no? Y ya ella está presentando algunos síntomas, ¿no? En este caso, como puede ser el hecho de que esté ansiosa, ¿no? Que está irritable, por ejemplo, no se puede concentrar, se ha puesto ansiosa y se está empezando a aislar, ¿no? Ahora, para el tema de algunas soluciones, ¿no? Primeramente es pues que se establezcan ciertos límites, ¿no? Entre sus funciones y entre su horario laboral y sus responsabilidades, ¿no? Entonces ella tiene que separar en este caso la parte laboral de su tiempo personal.
¿no? También, pues, promover, ¿no? Dentro de su trabajo, pues, que se respete, ¿no? El tiempo libre del trabajador y brindarle apoyo psicológico, ¿no? Para que ella pueda desestresarse, pueda encontrar maneras de aliviar el estrés, reducir la ansiedad y también evitar en este caso, por ejemplo, que ella llegue a aislarse, ¿no? Ujú. Muy bien, excelente chicos, muy bien. Bien con la respuesta de ambos grupos. En efecto, es importante saber de que estos casos en sí son reales y que en definitiva afectan en muchas ocasiones, no solamente en temas personales, sino también afectan al clima laboral. Bien, excelente. Muy bien, seguimos entonces con ya la última parte de nuestro tema y es que vamos a hablar un poco acerca de qué técnicas nos pueden ayudar un poco para manejar el estrés. Entre ellos es reconocer de que hay cosas que no podemos cambiar. Bien, es importante aceptar de que el hecho, por ejemplo, de estar en una situación complicada, ya sea en el tráfico, en el trabajo, con un compañero, situaciones que son un poco difíciles porque están más asociadas al comportamiento de una persona, es algo que no puedo cambiar o controlar, ¿ok? Porque por más que querramos, no podemos meternos en la mente de las personas. Hay que controlar todo aquello que viene de uno mismo y cómo dejas también que estas situaciones te puedan afectar. Bien, es importante evitar las situaciones estresantes. Siempre que sea posible, aléjate de esa fuente de estrés. Bien, aléjate de aquellas situaciones que sabes tú que fácilmente te pueden orillar a un momento complicado. Hacer ejercicio es importante, realizar actividades físicas durante todos los días es la mejor forma de poder aliviar el estrés. Por lo menos 30 minutos durante el día, ya sea haciendo caminatas, training, puede ser bicicleta, jugar fútbol, nadar o bailar, te puede ayudar mucho a poder controlar este estrés. Realizar actividades físicas, como te digo, es básico porque tu cerebro libera químicos que te pueden ayudar a sentir bien. Siempre busca hacer algo que realmente disfrutes para que no lo hagas como una presión, sino parte de tus actividades diarias. Cambia también la perspectiva. A veces en vez de pensar por qué siempre todo te sale mal, cambia la idea y encuentra esta pregunta en decir, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo reestructurar para que esto realmente me funcione? Puede parecer difícil en un principio, pero esto puede realmente ayudar a tener un giro distinto a esta perspectiva. Haz algo que disfrutes, importante. Siempre es algo que disfrutes sin importar lo que elijas hacer. Encuentra siempre durante el día tener actividades que realmente puedas disfrutar, actividades simples como de repente leer un libro o escuchar música. Aprende nuevas maneras para relajarte. Es importante inculcar siempre y en todo momento el tema de las técnicas como el mindfulness, el yoga, el tai chi. En las empresas es recomendable siempre poder impulsar este tipo de actividades. Como les digo, poder impulsar el hecho de que existan, por ejemplo, unas clases de meditación, una clase de baile, meditaciones guiadas. Todo eso te puede dar también a intentar nuevas maneras de relajación. Conéctate con tus seres queridos porque eso también te permite poder pasar tiempo con familias y amigos y así confiar tus problemas a alguien más. Dormir lo suficiente es, así puedo entender que el ser humano tiene que dormir y descansar entre 7 y 9 horas todas las noches. Mantener una dieta saludable, comer alimentos sanos que puedan ayudarte siempre a tener energía y mejorar tu cuerpo y mente. Evita los refrigerios con altos contenidos de azúcar, consume muchas verduras y frutas y para que puedas librarte de grasas y proteínas. ¿Ok? Los ejercicios de concentración y atención también influyen mucho en el desarrollo de tu actividad para que puedas obtener mayor claridad mental para no ir perdiéndote durante tu día de trabajo. Las técnicas de relajación, estos acompañados siempre de los momentos de pausas activas. Es decir, existen una serie de pasos que te permiten poder respirar con orden y con sentido. Bien, por ejemplo, respirar
suave y profundo. Uno respira, inhala y luego exhala. ¿Ok? Inhalas y luego exhalas. La técnica de meditación y relajación también ayuda mucho para eliminar el flujo de estos pensamientos. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer esta última actividad, que es lo que, en qué consiste. Cada uno de ustedes va a escribir en una hoja una acción concreta que puedas aplicar en esta semana para cuidar de tu salud mental en el trabajo. Por ejemplo, salir a caminar 10 minutos, hablaré con mi jefe, ¿ok? Vamos entonces a tomar unos minutos para que ustedes puedan escribir en esta hoja una acción concreta que pueden aplicar en esta semana. Repito, tanto para cuidar tu salud mental en el trabajo, ¿ok? Y luego lo vamos a compartir todos en voz alta. Ya les voy a dar entonces unos 3 minutos para que cada uno de ustedes pueda escribir en esta hoja esta acción concreta. Vamos a ver cómo nos va. Muy bien. ¿Alguien que quiera compartir, por favor, esta acción concreta que luego vamos a comparar? ¿Alguien que quiera compartir, por favor, estas acciones concretas? ¿Alguna voluntaria por aquí? Si no pueden de repente activar el audio, pueden escribirlo, no hay problema. Pero sí es importante que podamos compartir, por favor, estas acciones concretas. Bien, ¿alguien acá quiere compartirlas, por favor? Ya para ir cerrando nuestra sesión del día de hoy. Bueno, de repente les está dificultando un poco, pero ya para culminar es importante saber de que estas acciones en sí nos pueden ayudar muchísimo también a que podamos trabajar en equipo aquellas acciones de autocuidado. Bien, para culminar les voy a dejar este pequeño video que nos habla de justamente cómo funciona el estrés y que realmente esto nos puede ayudar si es que tenemos bastante fuerza de voluntad. ¿Tú no vas a participar? No, pues yo no, ¿Pero te ¿Sí? pone puntos?
¿Qué puedo hacer? La pregunta que yo recibo muy a menudo es, ¿podemos entrenar nuestro cerebro para vivir mejor? Es verdad que puedo cambiar mis habilidades, que puedo tener mejor humor, que puedo quitarme la inseguridad que siento, que puedo ser menos tímido o menos tímida, que puedo gestionar mejor lo que me pasa a nivel emocional. Y la respuesta rotunda es que sí, que podemos, que nuestro cerebro se entrena, que podemos cambiar nuestras conexiones neuronales y eso es algo que, por suerte, lo tenemos ya al alcance. Existen entrenamientos cerebrales para cambiar cómo nos sentimos, lo que hacemos, nuestro tipo de pensamientos y, en definitiva, para vivir mejor. El comprender que nuestro cerebro tiene un grado de evolución menor al que nosotros necesitamos hoy en día es un punto de partida importante para saber que nosotros tenemos que programar nuestro cerebro para que nos dé aquello que de manera natural no nos da. Nosotros, por biología, estamos formateados, estamos programados para que nuestra primera prioridad a nivel cerebral sea defendernos de las amenazas. Pero eso nos deja fuera de algo que es importantísimo hoy en día, que es aprovechar las oportunidades, que nuestro cerebro nos dé el impulso para ir a conseguir aquello que nos va a hacer crecer y que puede que sea una novedad. Pero nuestro cerebro, de manera biológica, está programado para hacernos sentir temor ante cualquier situación que sea novedosa y que él no pueda identificar cuál es el resultado de esa situación. En el día a día nos ocurre todo el tiempo. Tener que entregar un proyecto, exponernos a algo, un cambio profesional, un cambio personal, exámenes, todo eso son amenazas para nuestro cerebro porque le exigen hacer algo que él no puede anticipar cómo van a terminar. Aristóteles dijo una frase con la que yo estoy muy de acuerdo. Y dijo, el miedo no es sino la anticipación del sufrimiento porque algo salga mal. Pero no deja de ser eso. Es una anticipación, una duda de si algo va a salir mal y fijaros que la mayoría de las veces todo lo que nos cuenta nuestro cerebro y todo el miedo que nos mete en realidad no sale mal. Hay dos grandes circuitos cerebrales. Uno tiene que ver con el circuito del miedo cerebral que nos defiende y otro tiene que ver con el circuito de la oportunidad o de los beneficios de intentar cosas. Ese otro circuito que tiene que ver con el circuito de recompensa se activa si nosotros somos capaces de calmar a nuestro cerebro y hacerle que ese circuito de alarma no esté tan activo y pueda conectar áreas de nuestro córtex prefrontal, que es donde está este otro circuito de oportunidad. Desde el punto de vista cerebral, todos tenemos acceso a algo que ahora se sabe, que es poder llevar a nuestro cerebro a una incomodidad, que es una incomodidad determinada, y mantenerle en esa incomodidad y que él empiece a generar una neuroquímica que nos hace más fácil atravesar ese miedo. El estrés es necesario para que nosotros logremos hacer algo que se sale de lo normal. Cualquier situación que te hace sentir incómodo porque sabes que tienes que sacar algo de ti que te exige. Y eso es muy bueno, porque desde el punto de vista cerebral, nuestro cerebro se reprograma, se desarrolla si nosotros le pedimos estas cosas. Si no se las pedimos, se quedaría siempre igual. Es decir, nuestro cerebro está muy cómodo cuando hace cosas de una manera automática y las sabe hacer muy bien. Bueno, pues cuando nuestro cerebro le forzamos a ir a un lugar incómodo, ahí es donde empiezan a pasar cosas. Hay un estudio que a mí me gusta mucho, en la Universidad de Harvard, en este caso. Este estudio lo que ha demostrado es ¿qué ocurre si nosotros reprogramamos nuestro cerebro y le damos un significado diferente al estrés?
¿Qué ocurre si nosotros le damos un significado diferente a tener un corazón latiendo fuerte, a estar transpirando o a tener una respiración más acelerada? ¿Qué pasa si a nuestro cerebro le decimos que en vez de que eso es negativo y que lo que hay enfrente es una amenaza, qué pasa si le decimos que eso es positivo? ¿Cambiará algo? Y fijaros que es muy interesante porque efectivamente cambia. Lo que ahora sabemos, porque se estudia por resonancia magnética funcional, que es la manera en la que tenemos de hacer imágenes de nuestro cerebro, y también con electroencefalogramas, que es la manera que tenemos de leer nuestra electricidad cerebral y ver qué frecuencias está sintonizando, si sintoniza las de la calma o no. Bueno, pues lo que se sabe ahora es que si nosotros hacemos el ejercicio de pensar que cuando tienes esos síntomas, lo que haces es tener el mensaje de que ese es mi cuerpo trabajando para mí, para hacer frente a este evento, todo cambia. Tu cerebro, en vez de verlo como un acto de supervivencia, lo ve como un acto de poder. Porque hay dos tipos de estrés. Está el estrés positivo, que se llama eustrés, y el estrés negativo, que sí que nos daña, que se llama distrés. Pues fijaros, hay dos variables que son necesarias que estén presentes para que nuestro estrés se mantenga positivo y sea eustrés. Una de las variables es que nosotros tengamos muy claro y le digamos a nuestro cerebro cuál es el beneficio que hay detrás de ese estrés que estamos sintiendo. ¿Dónde me lleva? ¿Qué gano yo poniendo a mi sistema fuera de esta zona de confort? Y en segundo lugar, limitar el tiempo al que está sometido al estrés. No hay ningún estrés positivo que alargado durante mucho tiempo pueda mantenerse positivo. Pero si tú mantienes el estrés en un periodo determinado de tiempo y tu cerebro lo sabe, ahí estás haciendo que tu estrés sea positivo. Y esto, muchas veces, lo único que necesita es que nosotros seamos conscientes de esta situación es incómoda, estoy estresado, pero va a durar X horas, X días, puede durar meses, puede ser una situación laboral que te dure más tiempo, pero siempre y cuando tu cerebro sabe que va a tener un fin, estás cayendo en estrés positivo. Nosotros, cada uno de nosotros, somos capaces de hacer algo a nivel cerebral con ejercicios para poder brillar con las capacidades que cada uno de nosotros tenemos y que no necesariamente están saliendo a la luz. Y creo que en el futuro será algo que veamos muy normal. Muy bien, Joan, excelente. Ya nos pone por aquí. Esta semana tendré mejor horarios de comida. Perfecto. Bien, esta es una práctica que en realidad nos puede ayudar mucho en el ámbito laboral para poder seguir desarrollando este tipo de actividades con el personal en el cual, perdón, con el personal con el cual ustedes trabajan. Es importante justamente desarrollar estas actividades. Muy bien, entonces, como mensaje final, podemos decir que no es el estrés lo que te mata, sino cómo reaccionas ante él. ¿Ven? Entonces, por favor, tratemos de siempre manejar de la mejor forma estas situaciones, enfrentarlas de la manera más saludables para que en definitiva no afecte tu vida laboral y mucho menos personal. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, ya hemos aprendido un poco más sobre los factores psicosociales, cómo evaluarlos, qué herramientas utilizar y cómo poder manejar también el estrés laboral dentro del equipo de trabajo y sobre todo de forma individual. Muy bien. Muchas gracias entonces, que tengan muy buenas noches, que descansen. Gracias.